Mi nombre es Carmen Marisol Esquivel Hernández, estoy en el módulo 15, campus 6, generación 18, bloque A del grupo 46. Mi facilitador se llama Gildardo Aguilar Castillo. Presentaremos el proyecto integrador llamado Cielo Azul y Aire Puro, solo un sueño. Objetivo: informar a la gente cuál es el nivel de contaminación por la utilización de transporte en el Estado de México y las enfermedades que provoca el aire contaminado. Concientizar a la gente cómo podemos disminuir estas emisiones contaminantes que el transporte desecha. Empezar por realizar acciones para lograr el sueño de un cielo azul y aire puro. Para empezar, las emisiones contaminantes es la combustión de carburantes, carbón y derivados del petróleo, llamado dióxido de carbono. Pasan los años y la contaminación sigue en aumento. Los factores de la contaminación del aire es principalmente por las emisiones que despiden los motores, en gran cantidad por el transporte público y por otro lado la contaminación por las fábricas y pequeños giros. Sin que podamos revertir la contaminación de aire, tenemos que trabajar duro para lograr el sueño de ver un cielo azul y tener aire puro. El Estado de México tiene una extensión territorial de 22.357 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 1.9% del total del país y ocupa el lugar 25 en extensión territorial respecto a los demás estados. Cuenta con 125 municipios divididos en 16 regiones. Su población estimada es de 14.361.184 personas. Problema ambiental, transporte público en el Estado de México. El transporte es esencial para la vida cotidiana. Sin él no podríamos realizar actividades de trabajo, salud, escolares y de recreación, entre otros. Tan solo entre semanas se realizan 35 millones de viajes en transporte público. El 45% de estos viajes se realizan en microbús o combi y el 22% se traslada en su propio automóvil. Los contaminantes. El problema de los transportes públicos y privados es que emiten contaminantes que afectan el aire que respiramos, ocasionando enfermedades respiratorias principalmente. La emisión de contaminantes es la combustión de carburantes, carbón y derivados del petróleo, llamado dióxido de carbono. El combustible reacciona con el oxígeno del aire, produciendo una combustión dentro de los cilindros por medio de la reacción exotérmica. Parte de la energía del combustible es liberada en forma de energía térmica y mediante el proceso termodinámico se transforma en energía mecánica. Comparación de emisiones por viaje. Tenemos la comparativa de entre automóviles, autobuses, motonetas y bicicletas. La emisión de contaminantes varía entre un transporte y otro calculando una distancia de 15 kilómetros ida y regreso. Ecosistema y biodiversidad. En el Estado de México cuenta con una orografía variada. Hay grandes planicies y 4 grandes sistemas montañosos. La Sierra Nevada tiene una altura de 5.452 metros, limitado con el estado de Puebla. Tiene volcanes como Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Hidrología. Hidrológicamente el Estado de México cuenta con 3 cuencas del río Lerma, con una extensión de 125 kilómetros. Nace en el municipio de Almoloya del Río. También contamos con la cuenca del río Balsas y también con el río Pánuco, que deriva del lago de Texcoco. Clima. El clima del Estado de México es templado, ocupando la mayor parte de la superficie. Clima semifrío al este, semicálido al suroeste, cálido al sur, seco en los límites de Tlaxcala e Hidalgo y frío en los altos de Toluca. Su ecosistema y diversidad. En el Estado de México tiene una gran diversidad de biomas como la vegetación de zonas áridas y los páramos de altas montañas. Cuenta con 609.000 hectáreas arboladas, 560.000 de bosques de clima templado y frío, 49.000 matorral, chaparral y selva baja caducifolia. La conjunción de la región neoártica al norte y la neotropical al sur son áreas propicias para la diversidad de fauna, sobresaliendo mamíferos, aves, reptiles y anfibios. El bosque del poniente de la entidad es favorable para la hibernación de la mariposa monarca. En el Estado de México hay 49 zonas protegidas: el Parque Nacional del Nevado de Toluca, el Parque Otomí-Mazahua, Sierra Morelos y parques nacionales Iztaccíhuatl y Popocatépetl. El gran problema. Esta situación de la contaminación en el Estado de México empezó en los años 80, cuando se empezó a urbanizar el estado. Cada año
la contaminación va en aumento sin poder encontrar una solución efectiva para detener la contaminación. Por el contrario, cada día hay más transporte contaminando el aire. Con la emisión de partículas suspendidas, las fuentes móviles emiten gases en la atmósfera, en la combustión de carburación, produciendo energía como dióxido de carbono, ocasionando el efecto invernadero y por lo tanto el calentamiento global de la Tierra. El efecto invernadero. El efecto invernadero es cuando los gases contaminantes impiden que se escape al exterior la energía que emite la superficie terrestre al calentarse por el sol. La emisión de dióxido de carbono y metano produce la capa que retiene la radiación reflejada por la superficie terrestre, produciendo el efecto invernadero, provocando cambios climáticos y afectando a la preservación de la flora y la fauna. Enfermedades. Este efecto invernadero afecta a la flora y la fauna, sobre todo a los seres humanos, provocando enfermedades pulmonares, asma, ojos irritados, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, infecciones en vías respiratorias, hasta la muerte de 14,000 personas al año por causa de la contaminación. Consecuencias ambientales. La contaminación atmosférica es la acumulación y concentración de partículas contaminantes en el aire, en estado líquido, sólido y gaseoso. El efecto invernadero provoca el calentamiento global y a su vez cambios climáticos, como lluvias extremas, sequías, donde a causa de estos provoca que el suelo se erosione impidiendo la siembra o pérdida de alimentos y ganado, afectando la economía de miles de familias que dependen del campo y por consecuencia escasez de alimentos. Las zonas turísticas también se ven afectadas por los cambios climáticos que ocasiona el efecto invernadero a causa de la contaminación automotriz. Porque la gente depende de las zonas turísticas y al haber calentamiento global se provocan sequías, las cuales también provocan incendios forestales, exterminando la flora y la fauna existente en ellos. Las acciones sostenibles que podemos realizar son la utilización de bicicletas para transportación, reducir el uso de automóviles en recorridos cortos donde se puede caminar, reducir el uso de automóviles híbridos o de uso de gas, la utilización de aditivos para reducir las emisiones contaminantes, utilizar el automóvil compartiendo el automóvil de más de 2 personas. Estas acciones impactan positivamente económica, social y ecológica en el planeta. La realización de constantes campañas para informar y concientizar a la gente de los riesgos por la contaminación del aire y cómo podemos disminuir el daño, apoyándonos en la difusión de la información por medio de la tecnología y carteles. Políticas ambientales. En el Estado de México, en el año 2017, se creó el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en el Estado de México 2018-2030, también llamado ProAire. La responsable del programa es la ingeniera Hilda Valadez Hinojosa. Este programa se enfoca en la reducción de emisiones de los contaminantes como ozono y partículas suspendidas de 10 y 2.5 micrómetros de diámetro aerodinámico, ya que son los que más existen en el Estado de México, afectando la salud de los habitantes del Estado. Es un programa que beneficiará a los habitantes durante 12 años para el mejoramiento de la calidad del aire. En estos tiempos el transporte es muy importante para el ser humano, teniendo impacto positivo cuando transportamos alimentos, medicamentos, enfermos, materias primas, el traslado a la escuela y el trabajo. Pero el impacto negativo es muy alto porque estamos dañando el medio ambiente y la calidad del aire, provocando el calentamiento global por medio de las emisiones contaminantes. Estos contaminantes son causantes de enfermedades pulmonares, cardíacos y de cáncer. De seguir así provocaremos la escasez de alimentos, enfermedades, la eliminación de la flora y la fauna por los cambios climáticos. Es necesario no dejar de concientizar a la gente de realizar acciones sostenibles para disminuir en gran medida el daño hacia la capa de ozono. Por mínima que parezca, hay que realizar pequeñas grandes acciones a favor del medio ambiente.